Vietnam, oficialmente la República Socialista de Vietnam, es un país ubicado en Indochina o también conocido como la Península de Indochina. Con un poco más de 90 millones de habitantes, es el decimoquinto país más poblado del mundo. Pero hace no más de 50 años, este país estaba dividido en dos repúblicas distintas. ¿Qué hechos llevaron a este acontecimiento? ¿Cuáles fueron más relevantes? ¿Y qué papel preponderante tiene Estados Unidos en la historia vietnamita? Acompáñenme, porque hoy conoceremos lo que fue llamado la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue un conflicto bélico que se libró durante el periodo conocido como la Guerra Fría entre la República Democrática de Vietnam o Vietnam del Norte, de corte socialista, respaldada por China y la Unión Soviética, contra la República de Vietnam o Vietnam del Sur, de corte capitalista, respaldada por Estados Unidos y otros países aliados. Pero bueno, retrocedamos un poco. ¿Bajo qué hegemonía estaba Vietnam antes de terminar en esta guerra que dejó miles de civiles y militares muertos? Pues bien, en el siglo XIX Napoleón III inició una conquista de Vietnam bajo el pretexto del asesinato de religiosos franceses. Francia se hizo con Indochina hasta tambalear con la entrada del Imperio nipón durante la Segunda Guerra Mundial. Esta debilidad dejó en evidencia que los europeos no eran invencibles, lo cual provocó en parte movimientos de liberación e independencia tanto en Asia como en África. No fue hasta que el Viet Minh, un ejército vietnamita liderado por el líder socialista Ho Chi Minh, del cual hablaremos varias veces, el cual se enfrentó al ejército de Japón hasta que Vietnam pudo ser liberada. El imperio francés trató de mantener su estatus colonizador en Indochina, pero es Ho Chi Minh quien al mando del Viet Minh declara la República Democrática de Vietnam en 1945 y declara también como un fracaso las negociaciones con el imperio francés. Estos últimos, al bombardear la ciudad de Haiphong, dan comienzo a lo que se conoció como la Guerra de Indochina, la cual se libra desde 1946 hasta 1954. Finalmente, en ese año el ejército francés sale derrotado de Indochina tras la batalla de Bien Dien Phu. Ahora pasaremos a hablar sobre la Conferencia de Ginebra, pero antes no hay que olvidar que para 1954 se vivía el pleno auge de la Guerra Fría, en donde tanto Estados Unidos como la Unión Soviética buscaban un liderazgo mundial a partir de las diferentes intervenciones militares que se realizaban en territorios internacionales. Vietnam no estuvo exento de este acontecimiento. La paz entre Vietnam y Francia se firmó en 1954 en la Conferencia de Ginebra. Allí se acordó también la independencia de Laos y Camboya, pero Vietnam era un caso un poco más complejo, por lo cual se decidió su partición en dos bandos mediante el paralelo 17. ¿No le suena familiar esta partición con otra realizada unos años atrás más al norte del continente? Se creó entonces Vietnam del Norte de corte comunista con capital en Hanoi y Vietnam del Sur de corte capitalista con capital en Saigón. Se acordó entonces un referéndum para 1956 con el cual se buscaba aprobar la reunificación de Vietnam o la separación definitiva. Pero en 1955 Vietnam del Sur se proclama una república bajo el mandato de Ngo Dinh Diem, el cual convirtió este estado rápidamente en un estado autoritario, prohibiendo así la celebración del referéndum programado para el próximo año. Los problemas de Ginebra no se hicieron esperar y rápidamente se dieron cuenta que, de nuevo, las decisiones hechas con base en una línea imaginaria no funcionaban muy bien. Vietnam del Sur estaba plagado de comunistas, los cuales se organizaron en el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, o también conocido como el Viet Cong. Bueno, pues el 1 de noviembre de 1955 empieza la guerra entre ambos bandos. ¿Recuerdan al Viet Minh y a Ho Chi Minh? Estos se estructuran junto con monjes budistas, campesinos y otros grupos del sur para formar el Viet Cong, con el principal propósito de derrocar a Ngo Dinh Diem y reunificar así el país. Aquí es importantísima la ruta Ho Chi Minh, que atravesaba los países de Laos y Camboya para llevar los suministros de los ejércitos del norte al sur. En 1963, un golpe de estado termina con la vida del presidente del sur y su hermano, lo cual creó un gobierno aún más inestable. Bueno, ¿y dónde entra Estados Unidos en toda esta historia? Pues el 16 de agosto de 1964 se da lo que se conoce como el incidente del Golfo de Tonkin, en donde se le atribuye el navío de dos embarcaciones norteamericanas al ejército norvietnamita, como justa causa para que Estados Unidos pudiera crear un casus belli. Observen cómo se pone interesante esto con Estados Unidos en el medio, o bueno, en el bando atacante. Con las operaciones estadounidenses Rolling Thunder, Starlight y Market,
el Estado del Sur logra destruir la industria y comunicaciones del norte para evitar el envío de suministros al Vietcong, arrinconando así este movimiento socialista y destruyendo sus posiciones de escondite. Aquí Estados Unidos pensó que la victoria contra Vietnam del Norte sería solo cuestión de tiempo. Bueno, mal pensado. Para 1966 eran más las bajas que las victorias estadounidenses. Además, Vietnam del Norte empieza a usar el elemento sorpresa de las emboscadas guerrilleras, construyen túneles y además refuerzan la ruta Ho Chi Minh. Uno de los golpes más duros al ejército del sur se produce con la ofensiva del Tet, en donde los ejércitos del norte y el Vietcong atacaron 38 de las 52 provincias de Vietnam del Sur e incluso la capital Saigón estuvo en estado de sitio, es decir, en un estado de guerra. Estados Unidos pudo recuperar el territorio perdido gracias al poder aéreo, pero a esta altura ya eran muchos los militares estadounidenses que eran conscientes de la imposibilidad de ganar la guerra de forma rápida. Con alrededor de 500.000 efectivos americanos en Vietnam, la moral estadounidense caía en picada y crecía el rechazo de la opinión pública. Bueno, el presidente Johnson sale entonces de la Casa Blanca y entra el presidente Richard Nixon, quien quería una retirada progresiva de las tropas de Vietnam, apoyando justamente a Vietnam del Sur y negociando una paz honrosa con Vietnam del Norte. Así las cosas, uno de los últimos conflictos bélicos se libra en 1972 con la ofensiva de Pascua. Allí el ejército del norte busca desgastar al enemigo y recuperar territorio, mientras que la respuesta de Nixon es emplear la operación Linebacker con bombardeos masivos, minado de puertos y destrucción de vías férreas a lo largo de todo Vietnam del Norte. Esto último quizá no frenó el curso de la guerra, pero sí logró forzar las negociaciones de paz con el norte. El 27 de enero de 1973, los signatarios de Vietnam del Sur, del Norte, Estados Unidos y el Vietcong firmaron los Acuerdos de Paz de París, en donde se acordó un alto al fuego, la retirada de las tropas estadounidenses en máximo 60 días, intercambio de prisioneros, celebración de elecciones en el sur y el desminado de los puertos del norte. Los soldados estadounidenses dejaron Vietnam del Sur, pero esto no fue el final de todo. Con un Vietnam del Sur solo frente al norte, Hanoi se preparó para asestar el golpe final. El ejército del norte lanzó su ataque mediante la ofensiva de primavera, con la cual para abril de 1975 tomaron poder de la ciudad de Saigón y pusieron fin al estado de Vietnam del Sur y a la larga guerra de Vietnam. Bueno, finalmente, ¿qué dejó la guerra de Vietnam? Para 1974 se da la reunificación como República Socialista de Vietnam luego de la victoria de Vietnam del Norte. Esta guerra representa la mayor derrota en la historia de Estados Unidos, lo cual dejó un profundo trauma conocido como el síndrome de Vietnam. La sociedad norteamericana tuvo que vivir una etapa traumática de pesimismo y cinismo. Los explosivos derribados durante la guerra de Vietnam representan alrededor del doble de lo que derribó Estados Unidos y Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. No hay que olvidar que Laos y Camboya también se vieron duramente afectados por estos bombardeos de parte de Estados Unidos a la ruta Ho Chi Minh. Vietnam del Norte sumó alrededor de 1.100.000 militares muertos, mientras que Vietnam del Sur poco más de 300.000 efectivos. Estados Unidos perdió 60.000 soldados, tuvo alrededor de 300.000 heridos, 2.000 desaparecidos y miles de militares mutilados y adictos a drogas con serios problemas de adaptación a la vida civil. Más desgarrador aún es que alrededor de 2 millones de vietnamitas perdieron la vida durante el conflicto. El medio ambiente también sufrió varios daños debido al uso de defoliantes por parte de Estados Unidos como el agente naranja y combustibles como el napalm. Se vieron entonces serios daños en la agricultura y enfermedades severas en la población civil. A pesar de esta guerra sangrienta y traumática, finalmente para 1995 Estados Unidos y Vietnam normalizaron sus relaciones. En 2013 anunciaron una asociación amplia y para el 2014 el comercio bilateral entre estos dos países creció a casi $300.000 millones.